¿De dónde surge esta teoría de que Constantino fundó la Iglesia Católica y fue su primer papa? Todo esto proviene de una errada lectura de los acontecimientos históricos dados a partir del año 313, cuando el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, un decreto donde se ordenaba poner fin a la persecución de los cristianos en todo el territorio del imperio. Esto no supone, como muchos piensan, que la iglesia haya pasado a manos del emperador. No, mucho menos. El edicto de Milán lo que hizo fue únicamente garantizar a los cristianos la total libertad para practicar su culto y exponer sus enseñanzas. En el momento en que se emite el edicto, Constantino no se había siquiera bautizado, cosa que hizo ya muy cerca de su muerte, acontecida más de 20 años después, por lo que el emperador ni siquiera era miembro de la iglesia cuando el decreto de tolerancia para los cristianos tuvo lugar. Otro acontecimiento histórico que genera confusión entre los protestantes y que asignan como el nacimiento de la Iglesia Católica es el famoso Concilio de Nicea del año 325, convocado para debatir y llevar a un acuerdo doctrinal que rigiera a toda la Iglesia Universal luego de los graves problemas y las fuertes y peligrosas divisiones que se estaban desarrollando en las iglesias locales por todo el imperio, producto del nacimiento de doctrinas heréticas. La principal doctrina que estaba causando problemas e intensos debates era la del arrianismo, conocida de este modo por su principal defensor, Arrio, un presbítero de la ciudad de Alejandría. Arrio sostenía que Jesús no era Dios, que era solo una criatura que no compartía la sustancia y la naturaleza divina del Padre. Ante la amenaza a la paz interna que estas divisiones estaban provocando, Constantino convoca a que se reúnan los obispos de toda la Iglesia para establecer criterios claros y unitarios sobre este tema. Pero aclaremos, la convocatoria la realiza amparado en su poder de emperador. Haber desobedecido a esta convocatoria seguramente habría traído graves consecuencias para la Iglesia. No la hace en calidad de miembro del clero, pues nunca, en ningún momento de su vida, tuvo cargo alguno dentro de la jerarquía eclesiástica consagrada de la Iglesia, por lo que jamás fue obispo de Roma, y tampoco fue presbítero o diácono. Y en el año 325 no era ni siquiera un laico bautizado, como ya lo mencionamos antes. En cuanto a lo sucedido propiamente en el concilio, al final los obispos conciliares condenaron el arrianismo como una enseñanza herética y como una forma de resolución. El concilio de Nicea elaboró el credo, la confesión de fe, también conocido como credo niceno, que resume las verdades de fe en las que ha de creer un cristiano. Ese credo es el mismo que hasta el día de hoy se confiesa en la misa católica. Todas sus enseñanzas son perfectamente cristianas y ellas tienen base y sustento en las Sagradas Escrituras, aunque para esa fecha, aún como tal, no existía oficialmente el canon del Nuevo Testamento, que surgió para el año 382. El credo es la mejor prueba de que este concilio no contaminó la Iglesia con doctrinas paganas, como piensan los sectores protestantes anticatólicos. De hecho, la inmensa mayoría de los protestantes comparten las creencias expresadas en el Concilio de Nicea, que afirmaron con toda contundencia y sin vacilaciones la divinidad de Cristo. En el credo niceno se afirma que hay un solo Dios Padre Todopoderoso, un solo Señor Jesucristo, que nació del Padre antes de todos los siglos, o sea, eterno,
que fue engendrado, no creado, y es de la misma naturaleza divina del Padre, o sea, que es Dios. El credo afirma también que Cristo se encarnó y murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que subió al cielo y que volverá para juzgar a vivos y muertos, que se sostiene también la existencia del Espíritu Santo, que recibe, junto con el Padre y el Hijo, una misma adoración y gloria. La mayoría de los protestantes creen en todo esto también. Así que, ¿dónde está la corrupción pagana que supuestamente sufrió la iglesia en Nicea? En este punto podemos hacer un resumen de lo antes expuesto y ver que por una parte Constantino no creó una iglesia, solo dejó de perseguir a una iglesia que ya existía desde el siglo I, y por la otra debemos atestiguar que esa iglesia, luchando contra las herejías, se mantuvo firme en las enseñanzas y la ortodoxia cristiana. No hubo infiltraciones doctrinales paganas, no se concedió ni remotamente la posibilidad de considerar a otros dioses. El Concilio de Nicea expuso como verdad y dogma de fe la existencia de un solo Dios verdadero, con una sola y única sustancia divina en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué diferencia había entre esta iglesia del 325 y la de los primeros 300 años? Doctrinalmente, ninguna. La iglesia se mantuvo fielmente cristiana, por lo que no hay ningún indicio de que haya surgido algo nuevo con Constantino. Claro que había una gran diferencia entre poder reunirse libremente, incluso con el apoyo y las facilidades otorgadas por las autoridades del imperio que se convirtieron al cristianismo, a hacerlo en la absoluta clandestinidad y se refugiaban en las catacumbas. Pero la sustancia de la fe en Cristo como el Cordero de Dios, que con su sacrificio nos salva y nos ofrece vida eterna, se mantuvo intacta. Por último, a modo de prueba histórica, exponemos la lista de todos los obispos de Roma, o sea, los papas, que estuvieron en dicho cargo durante la vida entera de Constantino, en donde podemos observar que éste nunca ocupó la silla papal. Constantino nació en el año 272 y murió en el año 337, habiendo sido emperador desde el año 306 hasta su muerte.